Señoras, bien radical, como el águila volar, quiero yo volar, y yo quiero revolotear, revolotear. Esta noche quiero compartir con todos ustedes unas palabras breves acerca de una de las emociones quizás más comunes que la mayoría de personas o un buen grupo de personas está experimentando en este tiempo de pandemia. A lo mejor usted ahora no esté experimentando esta emoción de la que vamos a hablar, pero sí es muy probable que en un futuro o por cualquier otra razón, a lo mejor no por la pandemia que estamos atravesando, pero sí tal vez por algunas situaciones futuras en su vida vaya a experimentar esta emoción. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la ansiedad. Yo creo que hay muchas personas hoy que están sufriendo de ansiedad. Generalmente nosotros entendemos la ansiedad como aquella necesidad que tenemos de que las cosas pasen rápido, pero eso no es ansiedad, eso es impaciencia. Cuando nosotros estamos queriendo que las cosas sucedan rápido, nosotros solemos decirle a la gente, es que lo que pasa es que estás ansioso. Pero realmente eso no es ansiedad, eso es impaciencia. Cuando nosotros queremos que las cosas ocurran en el mismo instante y nos desesperamos cuando las cosas no ocurren, eso es impaciencia. La ansiedad es una emoción que provoca en nosotros una preocupación desmedida por la realidad que estamos viviendo en el presente. Es decir, muchas personas en la actualidad están sufriendo de ataques de ansiedad y posiblemente tienen muchos síntomas, como por ejemplo taquicardia. Eso es lo que provoca, uno de los síntomas que provoca la ansiedad, esa preocupación desmedida acerca de lo que está ocurriendo, esa visión negativa que tenemos de la realidad, de todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, provoca en muchas ocasiones taquicardia, es decir, esa aceleración repentina de nuestro corazón. Usted siente que el corazón comienza a palpitarle muy rápido, así como cuando estamos enamorados, el corazón, cuando ve a aquella persona y se le acelera demasiado el corazón. Solo que en esta ocasión, cuando se le acelera el corazón, generalmente lo que usted siente es cansancio. Usted siente que el aire le falta, siente que el pecho le duele, y es por esa misma aceleración de su pulso que usted comienza a sentir pues la falta de oxígeno, siente que se ahoga, tiene aquella sensación negativa de todo lo que está ocurriendo, como que todo se va a terminar y todo se va a derrumbar en un momento. Pues a eso nosotros le llamamos ataques de ansiedad. Y en estos tiempos que estamos pues viviendo es muy común que las personas experimenten estos ataques. Generalmente cuando nosotros padecemos de ansiedad, nosotros tenemos una preocupación desmedida o excesiva de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo expresamos a través de ataques de pánico. Quiero decir que la ansiedad no es del todo mala. Todos sufrimos en alguna medida la ansiedad. Todos padecemos en alguna medida o llegamos a padecer en alguna medida la ansiedad. La ansiedad se vuelve mala cuando esta persiste en el tiempo. Es decir, cuando tenemos aquella sensación de negatividad, tenemos aquella sensación de que todo se está terminando, de que todo es negativo, de que todo va a terminar mal y tenemos aquel miedo excesivo y a causa de eso no podemos llevar una vida normal, no podemos desarrollar o desempeñar nuestros roles sociales de manera normal. Allí es cuando nosotros decimos que ya la ansiedad se está volviendo una enfermedad o una patología, acompañado de otras cosas como depresión, como angustia, miedo, ese sentimiento de temor, de profundo temor o miedo a las cosas que nos están sucediendo. Pero todos padecemos de alguna manera de ansiedad, todos en algún momento hemos tenido miedo
por las cosas que suceden a nuestro alrededor, por las cosas malas que ocurren a nuestro alrededor. Bueno, y es normal. Cuando no es normal es cuando ya eso nos impide a nosotros desempeñarnos o desenvolvernos en nuestra vida diaria. En este tiempo de pandemia es muy normal que las personas experimenten ansiedad. Conozco muchos hermanos de diferentes países que se han acercado pues a hablar conmigo y son personas que actualmente no pueden conciliar su sueño. Hay gente que literalmente, hermanos, hay gente que literalmente hoy, antes de que la noche, antes de que el sol se pusiera, estaban llenos de temor porque no querían que la noche llegara, porque para ellos la noche es un martirio, la noche es algo cruel, es algo duro, porque no pueden conciliar muchos de ellos el sueño. Conozco gente, conozco hermanos que ahora pues posiblemente no van a dormir, no van a poder conciliar el sueño a causa de estos ataques de ansiedad. Y es pues algo que está sucediendo actualmente debido a la situación que estamos pasando. Entonces, generalmente cuando nosotros padecemos de ataques de ansiedad, tenemos o presentamos insomnios, temblor en el cuerpo, esa falta de aire, ese dolor en el pecho, esa sensación de que todo se va a terminar, es porque estamos siendo víctimas de un ataque de ansiedad. ¿Cómo controlamos nosotros los cristianos o cómo nosotros los cristianos podemos hacerle frente a esto que nosotros le llamamos ansiedad? Es importante que nosotros los cristianos sepamos, no solamente porque nosotros vayamos a enfrentar la ansiedad en algún momento de nuestra vida, sino porque tal vez en alguna ocasión de nuestra vida vamos a tener que consolar la vida de otros, vamos a tener que ayudarle a otros también en medio de esta situación. Y hay una carta en el Nuevo Testamento que específicamente nos ayuda a nosotros a saber cómo hacerle frente a los momentos negativos que ocurren en la vida. Y esa carta es la carta a los Filipenses. Si hay una carta en el Nuevo Testamento que usted debe leer y debe consultar en este tiempo de pandemia, es la carta a los Filipenses. Porque la carta a los Filipenses nos habla del sufrimiento del cristiano y sobre todo cómo enfrentar esos días malos. Es una carta muy importante porque al momento de ser escrita, el autor está preso, que es el apóstol Pablo, está pasando una situación que, bueno, muchos de nosotros quizás ahorita no estamos pasando, o quizás muchos de nuestros familiares quizás sí, pero es una situación muy difícil la que el apóstol está pasando. Sin embargo, en medio de su situación, en medio de toda esa calamidad, el apóstol Pablo tiene palabras para nosotros, para alentarnos. A nosotros que al menos no estamos presos, no tenemos un grillete en nuestros pies, pero a lo mejor sí estamos padeciendo de ataques de miedo, de pánico, de ansiedad, de desilusión, de desencanto, de problemas como el temor o la frustración o peor aún la depresión. Pues en Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice de la siguiente manera. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 4 en adelante. Si usted tiene Biblia ahí, me gustaría que lo consulte. Yo voy a leer la versión, la palabra de Dios para todos. Dice así este pasaje, versículo 4. Si puede el hermano poner ahí la versión, la palabra de Dios para todos. Esa es la versión que yo voy a utilizar. Usted puede utilizar Reina Valera, que está bien. Dice el versículo 4. Alégrense siempre en el Señor. Y eso es importante. Es importante porque nosotros sabemos que no siempre en la vida hay motivo para sentirnos alegres. O sea, hay motivos que también nos llenan de tristeza, nos llenan de angustia, nos llenan de miedo, nos llenan de pánico, nos llenan de ansiedad. Entonces, no siempre tenemos un motivo por qué sentirnos alegres. Sin embargo, el apóstol dice, alégrense siempre en el Señor. ¿Cómo Pablo me puede decir a mí que yo debo alegrarme siempre en el Señor? Bueno, es algo que yo debo de creerle. Primeramente porque en la situación en la que él me lo está diciendo es una situación muy desfavorable. Él está preso
y que alguien que está preso, que está viviendo esa situación en el primer siglo, me esté diciendo a mí que estoy libre, que tengo a mi familia, que tal vez estamos bien, eh, una que otra necesidad, pero a lo mejor estamos bien. Bueno, me anima a mí porque me está diciendo que yo debo alegrarme porque él simplemente está experimentando, aún en medio de la tribulación, esa alegría. Y lo importante es que yo debo alegrarme en el Señor. ¿Por qué? Dice el versículo 5. Lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles, y esto es importante. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. Yo creo que esta ocasión que nosotros estamos viviendo en medio de la pandemia es una buena oportunidad para que los miembros de las iglesias le demuestren a su comunidad, a sus vecinos, a la gente que tienen cerca, que ustedes son, bueno, son amables y son gentiles, porque su confianza está puesta en el Señor. Entonces dice, el Señor regresa pronto y eso es algo que usted y yo no debemos olvidar. Es decir, la iglesia no debe olvidarse de esa expectativa que debe de tener sobre la venida del Señor. El Señor viene pronto, Maranatá, y esa es una realidad que nosotros como iglesia debemos siempre tener presente. Que la venida del Señor es inminente, la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Esa expectativa sobre la venida del Señor no debe de cambiar por absolutamente nada. Sin embargo, la venida del Señor, el saber que el Señor viene, provoca en mí al menos dos cosas. Uno, el gozo, porque pronto me voy a reunir con el Señor, pronto todas las promesas que el Señor ha hecho se van a cumplir. Y dos, porque no solamente por el gozo que siento de que el Señor va a estar conmigo, sino que también eso me invita a mí a perseverar, a estar bien con Él, a prepararme. Porque si el Señor viene, Él tiene que hallarme firme, debe de hallarme en fila, es decir, al pie del cañón, como dicen algunos, ¿no? Preparado, porque yo no sé cuándo el Señor va a venir y yo no quiero que el Señor me llene, me halle, me encuentre lleno de temor, lleno de angustia, miedo, encerrado, lleno de ansiedad, sino que yo quiero que el Señor me encuentre con la cara en alto, en señal de victoria, contento de saber que le estoy esperando. Y por eso Pablo dice, ustedes deben alegrarse porque al fin y al cabo el Señor viene. Dice el versículo 6, no se preocupen por nada. Y eso es otra cosa. Yo digo, espérame, Pablo. Bueno, lo de alegrarse estaba bien. Yo en medio de la angustia, pues puedo encontrar un motivo para alegrarme. Está bien. Pero ya aquí ya yo creo que está exagerando ya con esto de que no nos preocupemos por nada. Bueno, ¿quién no se va a preocupar por algo? Es decir, siempre hay una razón por qué sentirnos preocupados. Pero claro, Pablo está haciendo referencia a aquellas palabras del Señor cuando dijo, ustedes no se preocupen por la comida, por el vestido, porque mi Padre Celestial está con ustedes y si Él cuida de las aves, cuida de las plantas, cuida de los árboles, ¿por qué de la naturaleza? ¿Por qué no va a cuidar entonces de ustedes si son mucho más importantes? Pero bueno, esto es algo difícil. ¿Quién no se va a preocupar en algún momento de su vida o en un momento como este, donde estamos viendo miles y miles de muertes, una mortandad como la que se dio en Ecuador, como la que ha ocurrido en Estados Unidos, donde cada 7 minutos está muriendo una persona? Es increíble. Pero bueno, el apóstol Pablo dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradezcanle siempre. De este modo, la paz de Dios estará en cada o llenará cada uno de sus pensamientos. Mire, la paz, de este modo, la paz de Dios hará guardia sobre cada uno de sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor
o puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Y aquí es donde nosotros entramos a esto de la ansiedad. La ansiedad es aquel temor desmedido sobre todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y el apóstol Pablo nos dice que el Señor, la paz de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida es mucho mayor que nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una emoción, es aquella emoción negativa sobre todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y las emociones dependen de nuestros pensamientos. Es decir, que la ansiedad, la frustración y la depresión son emociones, bueno, como todas las emociones, dependen de la calidad de nuestros pensamientos. Y esto es bien importante saberlo, porque si nosotros logramos cambiar nuestros pensamientos, vamos a poder lograr cambiar nuestro estado de ánimo. Es decir, vamos a poder cambiar nuestras emociones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esta crisis es tratar de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de interpretar el caos que hay a nuestro alrededor. Porque cambiando nuestros pensamientos, cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestras emociones, cambiamos nuestro estado de ánimo y toda aquella tristeza posiblemente se disipa al cambiar nuestros pensamientos. Ahora es bien importante entender cómo se generan los pensamientos en nuestra cabeza. Los pensamientos se generan a partir de los estímulos que nosotros recibimos del exterior. Es decir, nosotros todo el tiempo estamos recibiendo mensajes de afuera y de adentro. De afuera son todas las cosas que nosotros vemos y tocamos. Si usted pasa todo el día viendo noticias, viendo muerte, viendo toda esa situación que está ocurriendo en el mundo, es muy probable que en la noche usted padezca de insomnio, usted padezca de ataques de ansiedad, usted sienta taquicardia, usted se sienta desesperado. Si todas las noches antes de irse a dormir, lo que hace es prender la televisión y mirar noticias. Y ahorita todos los noticieros, todos lo único que van a hablar es únicamente la situación del mundo acerca del coronavirus. Y muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte. Dolor, luto, desesperanza, angustia, pánico, miedo. Eso es lo que la televisión nos está lanzando en estos tiempos. Entonces, si usted lo último que hace antes de irse a dormir es mirar las noticias, usted se va a ir con todos esos pensamientos negativos a su cama y todo eso va a resultar en pensamientos completamente negativos de lo que usted está viviendo y lo que va a ocasionar es que sus emociones reaccionen a esos estímulos y se generen entonces estos ataques de pánico. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a cambiar todos aquellos estímulos que vienen del exterior. Es decir, ¿en qué estoy yo invirtiendo la mayoría del tiempo que tengo libre en este tiempo de pandemia? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? Ahora hay una sensación de que tenemos un montón de tiempo, ¿vale? Los que no están saliendo a trabajar y están en sus hogares pueden tener la sensación que ahora tienen tiempo de más. Y cuando nosotros tenemos algo que nos sobra, generalmente lo desperdiciamos. Entonces, como tenemos tiempo, estamos postergando todo el tiempo las cosas que tenemos que hacer. Decimos nosotros, no, si de todos modos voy a tener mañana. No, si de todos modos voy a tener la otra semana. No, si de todos modos no estoy estudiando. No, si de todos modos no estoy trabajando. No, si de todos modos. Entonces estoy postergando todo el tiempo las cosas y lo que estoy haciendo es desperdiciando el tiempo. Entonces, ¿cómo yo estoy aprovechando el tiempo? ¿En qué cosas estoy invirtiendo mi vida durante este tiempo de pandemia? Si yo estoy invirtiendo mi tiempo en ver, escuchar cosas negativas, entonces mi cerebro va a estar recibiendo solo estímulos negativos y todos los pensamientos que voy a estar generando van a ser totalmente negativos y por lo tanto la vida que yo tengo y lo que yo interpreto de la realidad va a ser completamente negativo. Y eso lo que va a dar como resultado son ataques
de pánico, ataques de ansiedad y, peor aún, frustración o depresión. Aquella sensación de no querer hacer nada, pasar encerrados en nuestros cuartos sin querer hacer ninguna actividad porque simplemente ya no le hayamos sentido o placer a las cosas que hacemos. Entonces eso va a generar el hecho de lo que nosotros estamos recibiendo del ambiente. Por eso debemos cambiar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cambiemos el ambiente, cambiarán nuestros pensamientos, cambiando nuestros pensamientos, cambiarán nuestras emociones, cambiará nuestro estado de ánimo, cambiando nuestro estado de ánimo, cambiarán nuestras emociones y aprenderemos a dominar entonces la ansiedad o otro sentimiento o otras emociones negativas que puedan estar allí con nosotros. Mire lo que dice el versículo 8. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, versículo 8. En fin, hermanos, dice esta versión, en fin, hermanos, dice, piensen piensen, en fin, hermanos, piensen, o sea, inviertan su pensamiento, su actividad intelectual, su habilidad cerebral, toda su actividad cerebral debe de estar concentrada en una sola cosa. Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, todo lo que es puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Oiga, mantengan su mente ocupada en eso. Por eso el apóstol Pablo dice, en esto es lo que ustedes deben mantener su mente ocupada, en todo aquello que es agradable, en todo aquello que es puro, en todo aquello que es bueno. Entonces es importante que usted, si ha estado sufriendo algún ataque de pánico, algún ataque de ansiedad, si de repente, no solamente por esta situación del COVID-19, sino que por otras situaciones que han pasado en su país, como las que nosotros pues hemos escuchado a través de las noticias acá en nuestro país y seguimos escuchando de eso. Acuérdese que está una fecha muy importante por venir acá en Nicaragua o ya pasó. ¿Cuándo fue el problema de abril? Abril fue, ¿verdad? ¿Cuánto fue? El 19 de abril creo que fue, ¿verdad? 18. 18 de abril. Bueno, son situaciones que llenan a la gente de pánico, de temor, de ansiedad, de angustia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer para combatir esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar y pensar en todo aquello que es agradable, todo aquello que proviene del Espíritu, todo aquello que es bueno, todo aquello que nos genera a nosotros estímulos positivos, porque generando estímulos positivos dentro de nosotros, nosotros tenemos algo que se llama diálogo interno. Es aquello que usted se para o va caminando para su trabajo y de repente hay una voz que le está diciendo a usted, no, por aquí no te vayas porque por aquí te van a asaltar, mejor andate por aquí. Y usted se pone a platicar con aquella voz y dice, no, pero es que fíjate que la vez pasada me fui por esta calle y me asaltaron. No, entonces mejor vámonos por aquí. Vámonos pues, dice usted. Y usted está solo, usted no está platicando con nadie. A veces ese diálogo interno lo hacemos de manera, ¿cómo se llama? De manera pública. Y la gente se nos queda viendo porque creen que estamos locos, porque estamos hablando con alguien, pero realmente estamos conversando con ese diálogo interno que tenemos, que es el que sirve para que nuestro cerebro ajuste todos los pensamientos y todas las emociones que vienen a nosotros. Entonces, generalmente debemos poner atención a ese diálogo. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando todo el tiempo de nosotros y de la realidad que estamos viviendo? Imagínese usted una persona que desde que se levanta dice, estamos mal. Ya, como dice aquella persona que se levanta con el pie izquierdo, una persona que se levanta, desde que se levanta quejándose del día porque está caliente, hay mucho calor,
porque no hay agua, porque quitaron el agua, me levanté, se arruinó la cafetera, me levanté, no está el fuego prendido, me levanté, no hay desayuno, me levanté y comenzamos a quejarnos por todo. Imagínese una persona que pasa todo el día quejándose por la situación que está viviendo. Imagínese esa persona cómo se va a ir a la cama en la noche después de haber tenido un día de quejas, quejas, quejas y quejas por toda la realidad que está viviendo. Bueno, se va a quejar, y va a llegar a la cama, se va a acostar y va a decir qué caliente está esta almohada o qué mal está esto, qué calor está haciendo y pues no puedo dormir, y ahí va a estar usted sintiendo aquellos ataques de ansiedad, de problemas internos. Entonces es importante que cambiemos nuestra forma de ver la vida a través de cambiar nuestros pensamientos. Si logramos cambiar nuestros pensamientos, como dice Pablo, pensar en aquello que es bueno, aquello que es agradable, aquello que nos hace bien, a través del Espíritu, vamos a lograr cambiar nuestras emociones, vamos a lograr cambiar nuestro estado de ánimo, y eso va a resultarle, créame que le va a hacer un favor a su familia, porque generalmente su familia el que lo tiene que aguantar. Realmente su esposa, es su mamá, es su abuela, es la gente que vive allí en su casa y más encerrado, es esa gente la que lo está soportando. Entonces es mejor que todos vayamos cambiando nuestros pensamientos para que mejoren nuestras emociones y así podamos tener no solamente una vida espiritualmente saludable en medio de esta pandemia, sino que también podamos mejorar nuestras relaciones interpersonales como familia. Que Dios me los bendiga. Esto pues es lo que quería compartir con ustedes. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar.